Le contaba a Marcelino que seguí la recomendación del libro de Marcelino y me puse a leer a oír el libro de Ricardo Silva. Qué belleza tan espectacular. Está en YouTube. Empecé a oírlo. Todos los días lo lee una persona diferente. Qué novela tan espectacular y además conociendo a Eduardo Silva, eh, le revive a uno toda la historia de él y de Marcela. Se la recomiendo mucho. Oída, ¿Cómo, ¿no? cómo se consigue? Porque estuve buscando y no encontré. Historia oficial del amor, Ah, eh, ok. y eso está en YouTube. Sí. Ricardo Silva y bingo, y se la leen a usted mientras hace ejercicio, Ricardo Silva. mientras camina, mientras todo. ¡Qué espectáculo! Hoy Fer, ya te mando el link a tu WhatsApp. Ok, gracias. el que leyó hoy el capítulo fue Daniel Sampero Espina, imagínense. Y así todo, ¿no? Carolina Guerra, la hija de Álvaro, leyó el capítulo Sí, tercero el y otro día. fue las primeras que leyó. Cada gente interesante y además que le ponen vida al capítulo. Entonces uno se Ajá. imagina a Eduardo Silva caminando y fumando y andando por la calle y llegando a un lugar y conociendo al hombre, uno dice, wow, definitivamente muchas gracias Marcelo, porque esa no me la sabía y me encanta. Realmente sí es un tesoro, como te digo, ese libro Daniel, yo lo buenas leí tardes. no solamente con expectativa y curiosidad, sino ¿No? con mucho cariño. Sí, sí, Yo sí, creo que sí, nunca he leído con un libro con cariño, pero hombre, me embelezó ese libro, sí, sí, sí. total. Vale la pena. Sí, sí. Yo estuve leyendo el que me recomendó Guillermo, el de Jesús, lo que Jesús no dijo. Interesante, ¿no? Interesante, pero un poquito a ladrillo, ¿no? Sí, es un Y poquito ladrilludo. la, básicamente es la descripción del desarrollo de la Biblia, Ujú. cómo los siglos primero y segundo, eh, la transmisión era oral, Sí, porque la señor. gente no sabía leer en esa época. Creo que como Sí, el 90% dice el autor que no sabía leer. Entonces había gente que estaba dedicada a leerlos. Y cómo después del siglo segundo hasta el siglo XVII, cuando se inventa la imprenta, eh, la Biblia es copiada por escribas que eran su profesión y que en muchas ocasiones alteraban los textos, bien por error o, o porque simplemente no se acomodaba a lo que ellos pensaban. Entonces los iban cambiando. Y por ahí demuestra el autor que encontraron 5.700 diferencias entre las diversas versiones que hay de la Biblia. sí, sí, sí. Es interesante, pero ese es muy ladrilludo porque empieza a mostrar lo que hace cada uno de los diferentes investigadores de la Biblia y pues llega uno a confundirse. Hay que leerlo muy, muy lentamente para poderlo. Sí, es lento, sí. Sí, pero interesante. Bien. Chévere. Ah, bueno. Y ese era el papel muchas veces en esa época de las pinturas. La pintura muchas veces Sí, servía para ilustrarle al pueblo lo que pasó en la Biblia, ¿no? sí, 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 Mostrarle en pinturas lo que no pueden leer en la Biblia. sí. Claro. Fernando, usted que sabe de Biblia, que yo ya no me acuerdo de esa vaina, cuando, cuando, cuando escribieron la primera Biblia o cuando la imprimieron o lo que sea, cuando se la publicaron, fue dirigida a los griegos y a los romanos, ¿no es cierto? ¿O no? No, la No, Biblia. no, no. Como decía ahora, durante muchos años, hasta el año 60 más o menos, después de Cristo, todo era tradición oral, Sí, contando. Va apareciendo la fuente Q, que llaman, que sea la de Marcos, que es como la fuente más antigua, que no era solo Marcos, sino un grupo,
que va empezando a recoger todas esas historias y poniéndolas por escrito. Pero las cosas más antiguas son los relatos de pasión y los relatos sí, los de la pasión y la resurrección. Todo empieza ahí. Como también en el Antiguo Testamento no podemos decir que el Génesis fue lo primero que se escribió, fue de lo último que se escribió, por un género muy especial. Entonces, cada libro de la Biblia va teniendo una época muy distinta. Para lo que nos puede interesar los evangelios, sobre todo con lo que más trajinamos, digamos, el común de los mortales, empiezan con eso, con relatos de la pasión, y ahí se hacen la pregunta, ¿quién es este que muere y muere de esta manera y hace estos gestos y después de la pasión aparece y realiza milagros, etcétera? Entonces empiezan a ir para atrás y van recogiendo todas las historias o van haciendo traspolaciones del Antiguo Testamento y aplicándolas al Nuevo Testamento, ¿no? Porque iban encontrando que ya en el Antiguo Testamento se decían eso, o se profetizaban muchas cosas relacionadas con Jesucristo. Pero la recolección de esos libros dura mucho tiempo, porque cada uno de los salmos, que también son antiquísimos, que eran cantos ceremoniales, cantos de procesiones, cantos de culto, pues los van recogiendo y los van ensamblando pues, en tiempos y en épocas distintas a los demás libros, ¿no? El libro de las crónicas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cosas así, los mismos profetas pues van teniendo distintas etapas y distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, todos los profetas de de la tierra que ha visitado el Papa, pues son profetas del exilio, y pues eso va a llegar pues más tarde que otras narraciones y cosas que se contaban en Jerusalén, en Palestina, en Israel, etcétera, en toda la Judea. Entonces, eso es una composición de mucho tiempo y de muchas fuentes diversas con situaciones culturales distintas, ¿no? Mi pregunta va más que todo a quién, es decir, los primeros que escucharon lo que se escribió o la tradición oral era gente que estaba bajo el Imperio Romano, ¿sí o no? Y que tenía una cultura grecolatina clarísima, aristotélica, dualista, ¿sí o no? Claro, claro. Entonces, Claro. el que está predicando de alguna manera o el que está hablando se adapta a su público para que el público lo entienda, ¿sí o no? Y de O ahí... sea, en ese sentido, por ejemplo, Mateo tiene una destinación muy clara, ¿no es cierto? O Lucas a los griegos, precisamente, a otro tipo de población. Claro, ¿Sí? Y se van enculturando y por eso va viendo versiones distintas o enfoques claro, distintos de lo mismo. claro. Yo no sabía que hay 67 libros y que el Nuevo Testamento tiene 27. Tampoco sabía eso. Ajá, qué increíble. Guillermo, ¿y qué? Bueno, no, hoy estábamos pendientes tenía por aquí una listica, Leo, Daniel quiere decir César y Fer. Leo, César y Fer. Hola, Dani. Yo quiero decir algo. Diga algo. Diga algo. Esa inquietud de Darío es Muy valioso. bien enriquecedora, ¿no? No es fácil a la imaginación entender cómo pasaron 28 siglos y todas las acomodaciones que durante 28 siglos pudieron sucederse de cosas tan que hoy en nuestra vida son tan definitivas, ¿no? Como la Biblia. Si no estoy mal, solo hasta la Edad Media se hizo una recopilación total del Nuevo y del Antiguo Testamento. Creo que fue el Papa Gregorio o uno de esos, el que, pero no soy bueno para esa vaina, no tengo ni idea. Lo que sí me parece chusco, Darío, es que enriquece mucho el devenir
de todo lo que para nosotros significan los valores, ¿no? Los valores se fueron armando uno detrás de otro y fueron tomando cuerpo en cada civilización, al acomodo de cada civilización, y eso es muy bello. Por ejemplo, para entender la situación de la mujer, coger cómo estos valores cambian de geografías, cambian de historias, etcétera, etcétera, pues es sensacional, ¿no? Te puedo contar una anécdota mía personal interesante. Como dije la vez pasada, soy bien afiebrado a Homero, ¿no? Y deliro tanto por la Ilíada. Bueno, por la Ilíada, la Odisea no me parece tan interesante como la Ilíada. Pues imagínate que hace unos 10 años descubrí que en la cultura china los bachilleres deben leer un libro que se llama El Risco Rojo, de Red Cliff. Se consigue en esos listados que hay, como el que nos ofreció la vez pasada Guillermo. Ahí está Red Cliff y está en Visión Cinematográfica. Imagínate que es una... autor? Espérate, porque no tengo ni idea. Es una versión inverosímil en un sitio que se llama El Risco Rojo, en el que un gran general chino conduce no sé cuántas naves para recuperar a la esposa que se la robó otro general que ahora se resguardó allá en el ¿cómo se llama? En el rojo, en el arrecife rojo. Unos días después de haber tenido esa conexión, como me fascina mirar Amazon, pues me encontré la versión cinematográfica en Amazon. Exacto, ahí lo tienes. ¿Quién lo puso? Guillermo. Ese Guillermo tiene todo a la mano en todo momento, ¿no? Es el rápido, él le dicen Guillermo el rápido. Guillermo el rápido, qué bárbaro. Es una maravilla, Darío. Es la Ilíada. Es la Ilíada, pero todo con chinos. Qué manchera. El general es chino, todo con chinos. Entonces piensa uno, Darío, de que uno debe empezar a ampliar su mente y no importarle si el Génesis fue antes o después del libro de Daniel o si Ruth la escribió fulanito. No tiene ninguna importancia. Es la epopeya del hombre, pienso yo, para mi manera de pensar yo con yo, ¿no? Y lo mismo pasa con el Ramayana y lo mismo pasa con el Mahabharata. Yo me imagino que tú te leíste El nombre de la rosa, ¿no? Sí, Eco, ¿no? El nombre de la rosa es eso. Alrededor del libro de la risa de Aristóteles, que yo creo que no lo conoce sino la mamá de Aristóteles, porque yo en mi vida había oído nombrar el libro de la risa. Humberto Eco crea toda esta epopeya en la que el protagonista del libro es una biblioteca, ¿no? Y hay dos protagonistas humanos. Yo sé que a ti no te gustan las dualidades, pero no estoy insistiendo en la dualidad. Voy a insistir es como en la realidad. Guillermo de Baskerville es un racionalista y entonces se enfrenta a todos estos asesinatos desde el punto de vista del análisis y la razón. Y Aldo de Mec, el que lo acompaña, el muchachito que lo acompaña a él, es un apasionado y enfrenta el incendio y enfrenta a la pordiosera y a todo el mundo desde el punto de vista de las pasiones. Entonces digo yo, Darío, pues como que la historia se repite y se repite y se repite en todos los elementos. Me parece tan bello cada vez que uno encuentra en la Biblia una cosa de estas, y no me parece que tenga importancia si fue para los hebreos, o si fue para los romanos, o si fue para los griegos. No creo que tenga mucha importancia. El otro elementico que te quería subrayar es el de San Juan, ¿no? Fíjate que San Juan se encierra ya en Patmos y escribe esas dos maravillas, que son el Evangelio y el Apocalipsis. Y hoy por hoy sirven para todo, ¿no? El Apocalipsis lo usan absolutamente para todo.
y desde luego que el Evangelio de San Juan pues sí es apoteósico, ¿no? Sí, no, yo me refiero más que todo al tema, y lo captaste muy bien, al tema de dónde surgió el dualismo, ¿no es cierto? Y cómo toda la cultura occidental es totalmente dualista y ha sido durante siglos y siglos y siglos. Y cuando tú tocas el budismo, por ejemplo, u otro tipo de espiritualidad, tú empiezas a decir, por Dios, aquí hay algo completamente diferente, ¿no es cierto? Para mí esa es el gran descubrimiento de todo esto, y lo entiendo y es bellísimo y lo respeto profundamente, pero digo, es una manera de ver la realidad que ha existido por siglos y siglos, pero si uno mira otras maneras y uno dice, para el hindú no hay dualismo, es todo una sola cosa. Y todo esto, las culturas orientales, creo que el otro día tuvimos un invitado en el grupo de los ex-jesuitas que nos habló del budismo zen, Juan Felipe Jaramillo, o algo así, sacerdote zen. Y entonces ahí es donde uno dice, wow, es decir, todo el influjo tan brutal que ha tenido el dualismo desde su origen con todo el mundo occidental, pero no con el mundo oriental. Y ahí es donde digo, se puede hacer un balance y se puede aprender, desde luego, es una manera diferente de ver la realidad. Pero clarísimo que tengo un respeto profundo por todo lo que está escrito desde esta otra perspectiva, claro. A mí me llama mucho la atención la forma como tú miras el dualismo, ¿no? Porque es que lo miras exactamente como lo vieron los asirios, ese terrible problema del bien contra el mal, eh, que pues no sé, pues me imagino que para los asirios debió ser muy importante, pero hoy por hoy para nosotros es como, primero que todo ya está superado, ¿no, Darío? Y segundo, no, quiero decir ya está superado en las mentes amplias, porque siempre encontraremos mentes chiquitas y mentes grandes, ¿no? Pero ya nadie tiene ese concepto del cielo y el infierno y el bien y el mal que viene de Asiria y de eso. Y los que se quieran condenar por eso, pues allá ellos, Darío, no importa. Pero a mí me llama la atención que lo que tú ves como dualismo, yo lo veo como la unidad sustancial del hombre en Perfecto. dos fuerzas maravillosas. Y existen tanto en Oriente como en Occidente los hindúes también. Claro. ¿Y qué tal los griegos? Los griegos, el dualismo griego es espectacular, lo apolíneo y lo donicíaco, pero no era que lo apolíneo fuera buenísimo, buenísimo, o espiritual, espiritual, y lo dionisíaco malísimo, malísimo, o carnal, carnal, no, eran dos fuerzas. Y había fiesta en el ágora para Dionisios, y había una fiesta espectacular que yo comparo con un festival de teatro, con una cosa así. Y había fiesta para Dionisio también, lo que después se convirtieron en las bacanales. Y eran unas fiestas espectaculares en el que el bien y el mal no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, creo que siempre estamos de acuerdo usted y yo, aunque yo sí creo en el dualismo y tú prefieres la unidad sustancial del hombre. Estamos diciendo lo mismo de una manera diferente, ¿no? De acuerdo 100%. De acuerdo. Bienvenido al español. ¿Qué se hizo el español, oye? Hello, hello. Hola, Hola, Pedro. doctor. Aquí está el gringo colombiano. Y el Queridos gringo, compañeros. ¿Cómo te fue en el quirófano la semana En el pasada? quirófano. Está muy entretenida la vaina, ¿no? Se puede resumir con muchas tetas, muchas tetas. Muy bien, muy bien. Está bien. Reinaldo, ¿qué hay, Reinaldo? ¿Cómo te fue a ti también? No sé si el tema tuyo era tetas o era otra cosa, Reinaldo. No, era vacuna. Ah, bueno. Vacuna. Era El nalga aficio. entonces. Digo, brazo. Brazo. A ver, el señor coordinador, por favor, dice algo. Bueno, no, es que yo me salí temprano la vez pasada y no supe quiénes quedaron pendientes, ¿no? Creo que quedaron Leonidas, César, Fernando y Pedro, creo.
Y Pedro Bueno, y Gabriel, Reinaldo. Yo ni llegué, pero todavía no va a llegar. Y Pedro y Reinaldo, ¿no es cierto? ¿Gabriel habló? Sí, Gabriel señor. habló, sí. Ah, sí, Sí, sí. señor. Y Ok. de aquí, de este grupo hablamos Gabriel, Marcelino y yo. Y Daniel. Y yo. Y Daniel también, sí. Daniel. Daniel Ok, habló de un... listo. Pedro, Leonidas, César y Fernando. Sí, yo escuché la grabación. Ok, Buena bueno, la entonces, grabación, ¿no? Completa la grabación, ¿no es cierto? Una ay, por fin, maravilla. doctor, no, y hoy comenzó a grabar temprano, no la va a parar. Por lo que más Daniel quiera, se no la quiere vaya a parar. pasarla. No la vaya a parar por lo que más quiera. Y no Desde... de papaya, tampoco. Bueno, Ferdi, ¿tienes la Sí. palabra? Bueno, yo tengo una presentacioncita, pues no sé si hoy soy capaz de ponerla, pues si no me van indicando. Espérate, yo te doy el permiso. Ya puede. Ok. Entonces pongo el botoncito Share Screen. Exacto. Sí. Y escoges donde esté la pantalla, donde esté la Presentación. La presentación. Ahora, ¿cómo hago? Donde diga Playboy, escoja ahí. Esa es la presentación, ¿no? No, no porque eso tiene muchas tetas. ¡Wow! Ahí sí se anotó gol. Salieron coronel. Ahí se anotó gol. Coronel. Pep, Eso distrae mucho. El Vaticano está de moda. A ver. No, ahí puso el correo. Ahí puso Primero Compartiste tienes el que correo. escoger el file y ponerlo en pantalla para después Eso es lo que quiero ir eso. a ver de los ojos. vea Entonces, tu mira. archivos y busca el file donde está la presentación en PowerPoint. Eso Sí. es facilísimo, pero a mí me comió la semana pasada. Bueno, No te preocupes, a todos nos come la primera vez. un momento. Yo voy por Ah, acá. cierto, yo me acordé que yo hice la presentación tuya, Sí, Gabriel. sí. Si te queda más fácil, me la mandas por correo y yo la proyecto, Fer. No, Bueno. déjalo que él puede, que él No, puede. espera, que ya la tengo Todos aquí. tenemos que aprender Ensayo, alguna vez. ensayo. Sí. Esta vaina, Entonces, estoy aquí. ¿Ya la encontraste? Sí, la estoy encontrando y en este momento Ponla, Estoy abriendo súbela el- a tu pantalla. estoy abriendo aquí el que no sepa Zoom está jodido. Sí, Aislado. no, de aquí para adelante, mijo. Ni el Ok. Papa se salva de esa. Hay que hacer un repaso. Cuando quieran. De verdad, Guillermo, debería hacer un repaso. Yo tengo, el otro día dirigí una reunión como de 60 personas y casi nadie sabía, me tocó mandarle instrucciones por chat, la locura, la locura. ayer en el funeral de Luis Alberto también eran 100 personas, pero no logré que el host, 160 personas. no logré que el host Eso sí. silenciara los micrófonos. Muy bien, Entonces, Fer. eso fue Muy terrible. Muy bien. Eso es horrible. Con estilo. Eso. Eso, bravo, muy bien. de Que verdad. sabe. Bueno, Bueno, tiene la palabra. pero es muy sencillita, pero bueno, lo importante es que logramos presentarla. Entonces, pues yo puse mis libros significativos porque, como ustedes entienden, y lo experimenté la vez pasada, es muy difícil escoger un solo libro. Pues he leído muchas cosas, me gusta mucho leer, no soy lector empedernido porque de tanto trabajar en muchas otras cosas, pues no le quedó tiempo de leer, sobre todo cuando fui rector. Siendo uno rector de un colegio se vuelve uno analfabeta, no le queda tiempo para Ahora se un nos libro, congeló el hombre. atender pues muchas cosas, pero bueno. Entonces, pues yo puse aquí en primer lugar dos libritos de los cuales ya hablaron y pues yo quería hablar, pero paso muy rápidamente, sobre todo el Quijote, porque recuerdo desde Santa Rosa, Luis Carlos Herrera llegaba de hacer sus estudios creo que en España, en París, y él nos dio unas clases sobre el Quijote que me encantaron y ya nos pusieron a leer el Quijote, un libro que teníamos en Santa Rosa, en la biblioteca, de los muy completo, con muchas citas, pero ese libro tenía censura porque venía con todas las palabras y todas las groserías que aparecen en el Quijote, que son pues palabras castizas, muy castizas, pero claro, para
los años 60, pues eso era un escándalo que un religioso leyera esas cosas. Entonces tenía tachaduras y tenía cosas de esas. Y por eso me encantaba el libro, porque me despertaba más la imaginación, queriendo saber qué era lo que habían tachado. Bueno, pero El Quijote lo he leído unas 3 veces. La última vez, hace 2 años, terminé de leerlo en la versión que sacaron para los 500 años, con todas las citas y todas las cosas técnicas que tiene Quijote. Y simplemente digo eso, aterrizar la ilusión a lo real de la vida. Eso es como lo que resume para mí ver esa transformación del ser humano, sea del Quijote hacia volverse un Sancho o del Sancho volverse un Quijote. Y en esa evolución de la vida, que no es lineal, sino sinusoidal, pues me identificaba y me identificaba mucho con todos los vaivenes de mi historia, de la vida, etcétera, y con el deleite de leer una obra tan magistral. Y también hace un año terminé de leer yo creo que por tercera vez también, 100 años de soledad, ¿no? Y pues más allá de todas las análisis que hizo Álvaro y la presentación magnífica, pues para mí es también una delicia disfrutar el arte de hablar, obviamente puesto en forma escrita por García Márquez, el arte de escribir. Se encuentran unas páginas, 3, 4 páginas con un discurso donde no hay un punto, sino comas y comas y comas, y con un sentido espectacular. Bueno, el arte de saber decir las cosas, y yo creo que eso en la compañía nos formaron mucho sobre eso, aprender a hablar, aprender a comunicar, aprender a transmitir las cosas, aunque sean forma sencilla, como de pronto es un poco mi estilo. Bueno, y transmitir muchas cosas a presión de realismo mágico. Pero no me detengo ahí. Quiero detenerme más bien en este libro que casualmente pues, ha sido de gran importancia en mi vida. ¿Por qué? Sobre todo, bueno, este libro lo presento también porque es una de mis conexiones fuertes con Julio Jiménez. Dado toda la labor que hicimos a nivel de los ejercicios, a nivel de toda la experiencia espiritual, de toda la formación de los laicos, formación de profesores, siempre nos distinguíamos en el grupo de los rectores de los colegios, entre los que eran rectores más, lo llamamos intelectuales o académicos, y los pastoralistas, entre los que se encontraba Julio, obviamente, como principal. Y pues yo también he tenido más bien esa línea de formar las personas, de llevarlas muchos de los ejercicios, a formar los equipos de los colegios, y los profesores y los directivos en una línea de la ignacianidad para, obviamente, desempeñar mejor la misión educativa, etcétera, cuando estuve allí en los colegios. Ahora aquí en la Curia General me encargaron de ser como el promotor de la espiritualidad dentro del grupo laical de la Curia de Jesuitas y Laicos. Bueno, es un programa especial como de formación también que llevo. Pero este libro, El regreso del hijo pródigo, de Henry Owen, es un holandés, me llamó mucho la atención porque lo utilizamos mucho en los ejercicios personalizados. Y yo no lo conocía, me llegó a mis manos y me lo devoré. Realmente me identifiqué mucho con todo este proceso que describe Owen, que es su propia experiencia de cómo encontró le llamó la atención este libro y cómo hizo todo lo posible por ir al Hermitage, el museo en San Petersburgo, donde se encuentra esta obra de Rembrandt. Yo tuve oportunidad de estar allí en el sábado 2 de marzo de 2016. Aquí se hace en el colegio con los sacerdotes que estudian en este colegio, en la semana de Pascua, un año un peregrinaje a Tierra Santa y otro año a Rusia. Lo hacíamos para el encuentro con todo el mundo ortodoxo. Por esto pude ir a Moscú, pude ir a San Petersburgo, y me deleité ese sábado solamente porque mi deseo era ir a conocer en vivo y en directo el cuadro de Rembrandt. Y ahí está el testimonio de cuando pude visitarlo y detenerme allí. Estuve yo creo que más o menos una hora, dado que había leído un libro y el impacto que generó y que ha generado en mi vida, sobre todo parece, como pongo allí resumidamente, el camino de regreso constante para volver a nacer en el vientre de Dios. ¿Por qué esa frase? Porque a mí me impresionó mucho la descripción que hace
Owen de este libro, ¿no? de este cuadro, narrando su experiencia y, bueno, haciendo muchas reflexiones sobre el hijo menor, sobre el hijo mayor que está ahí a la derecha del cuadro y otros personajes que también los va analizando. Va haciendo un análisis muy profundo, pero esta figura del padre es muy interesante, que fue lo que más me llamó la atención y que me ha ayudado también personalmente. Y es, Rembrandt pinta un padre maternal, y por eso desde ahí utilizamos mucho la expresión el Dios Padre-Madre, porque cuando uno mira de cerca, y no sé si ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, tanto por dar un detalle, las manos de Dios, del Padre Dios, que es el anciano que está cogiendo a este muchacho. Una es una mano masculina fuerte, la izquierda; la derecha es una mano femenina, que lo está acariciando en la espalda, lo está abrazando, lo está cogiendo. Y es toda esa, si hablamos de dualidades, todo lo que para mí Ignacio de Loyola dice, ¿no? Hay que tratar a las personas suaviter et fortiter, y conjugar esa suavidad con la dulzura, esa firmeza con la comprensión, con la amabilidad, etc. Entonces, saber equilibrar ese trato materno y paterno que está descrito ahí. Pero, como otro detalle rápido y sencillo, pero muy profundo, es que este muchacho, el hijo pródigo que regresa a casa y lo acoge el padre, es la parábola de Lucas en el capítulo 15, es un feto. En la cabeza, cuando uno mira de cerca y detalladamente, este muchacho tiene una cabeza como de un feto, porque tiene que volver a nacer y por eso se reclina y se mete en el vientre de Dios. Y hay que nacer de nuevo, como lo decían a Nicodemos allá en el Evangelio de San Juan, precisamente. En fin, hay muchos detalles que no los voy a decir ahora, a escribir, porque no se trata de eso, pero el impacto que me ha hecho este libro y todo lo que me ha servido para ayudar a otras personas, para hacer enfoques de lo que es la reconciliación, el perdón de uno mismo, tomar conciencia de su realidad humana, de su realidad frágil, de su realidad necesitada precisamente de una mano que lo sostenga fuerte y que le exija fuerte, pero de una mano cariñosa que no lo destruye, sino que le da la posibilidad de estar renaciendo. Fundamentalmente por eso este libro pues ha sido como muy importante y muy significativo en mi vida. Bueno, esto sería pues lo que les diría de, de, de este libro, que es realmente corto, y lo fundamental es cómo va describiendo, cómo Owen vio por primera vez este libro por allá en Francia, en la comunidad de personas minusválidas donde trabajaba, y todo el proceso que tuvo hasta llegar a Hermitage. Como anécdota especial, no soy muy amante de los museos, la verdad, pero ir al Hermitage es otra experiencia maravillosa, quienes han tenido la oportunidad de verlo. No sé qué es más espectacular, si las obras que hay dentro o la arquitectura de este edificio. Por eso fue una experiencia pues doble, pero mi objetivo era eso, la foto que les he puesto allí. Bien, obviamente estábamos hablando de la Biblia antes, y no cabe duda de que para mí la Biblia pues es importante, pues obviamente dada mi vocación, dado el trabajo, dado la opción de vida que he hecho. Pero quería terminar mi intervención simplemente haciendo alusión a uno de los pasajes que, como siempre, hay un pasaje en la Biblia que siempre le impacta a uno. Yo tengo unos dos o tres, pero este de la carta a Timoteo, en el capítulo primero, aunque el librito está ahí abierto en la página, en el segundo libro de Timoteo, las cartas en el Nuevo Testamento, me sirvió para poner en la tarjeta de ordenación, cuando yo me fui a ordenar, en la tarjeta de invitación para la ordenación, el texto, un texto un poquitico más largo, pero que lo resumo allí en lo que les pongo en el recuadro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, me fortaleció y se fió de mí y me tomó a su servicio. Y esto es importante porque va unido a lo que les decía del libro, ¿no? Todo el proceso personal que para mí ha significado
pasar de unos periodos quizás de poca valoración, de una cierta timidez oculta con mis chistes, con mis payasadas. Yo siempre fui muy payaso y en la compañía, y siempre nos tocaba hacer comedias y obras, y con Pacho Cajeado y con Fernando Pontón y con, bueno, otros, pues en todas las academias, en las fiestas, pues era hacer bromas y hacer reír a la gente. Pero eso ocultaba en el fondo a veces muchas cosas de inseguridades personales, etc. Entonces, No nos dimos cuenta con el comentario con la respuesta de Darío, no nos dimos cuenta. Bueno, me ha servido enormemente para constatar mi crecimiento por muchas otras ayudas que he tenido, pero para mí precisamente el texto, más que el libro total de la Biblia, pues que obviamente es maravilloso, pero pasajes cortos como este, siempre ha estado muy presente en mí, de dar gracias, sobre todo por la fortaleza que yo he sentido. Y ya que está Darío aquí, Darío se recuerda que entramos al noviciado 21 novicios el año que nos tocó, en el final del 64, como el grupo grande, y tú entraste con Memo Cardona en enero del 65, pero éramos del mismo grupo. De todo ese grupo, solo quedamos 3 jesuitas actualmente. Y de mis compañeros de ordenación también, con los que me ordené en Bogotá, solo quedo yo. Entonces, para mí siempre ha sido un misterio por qué otras personas tan sabias, inteligentes, echadas para adelante, filósofos maravillosos que ya estaban predestinados a ser provinciales y generales de la compañía, pues eso, cogieron otro camino con mucha libertad, y la burra de Balaán sigue aquí hablando en este momento. Pero bueno, bendito sea Dios que puedo sentir y experimentar esa fortaleza de un Dios que me guía y me conduce en la vida, y me tiene hoy en día, pues eso, trabajando por aquí, incluso en lo que yo nunca me imaginé, de venir a servir a la Compañía Universal y a la Iglesia Universal desde Roma. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Fantástico. Fantástico, fantástico, Ferdi. Excelente, Ferdi. Me tocaste el Chévere, alma. caramba. Solicito poder seguir porque a las 4 de mía tengo que salir a lo de la terapia esa de la que voy. Yo quería hacer un Sí. comentario a lo de Fernando. Sí, ya te damos la palabra. Gracias. Adelante. Realmente me conmueve lo que presentaste, Fernando. No solo primero por la profundidad de lo que dijiste, sino lo que nos une a ti y a mí, primero desde que éramos Gonzagas, después novicios, y ahora cuando he constatado que a lo largo de la carrera tuya te hiciste amigo de mi mejor amigo, de Julio Jiménez. Y eso realmente Conmueve, claro. Te llega. Es una historia buena para contar después, y algún día podemos compartir con alguna, sí. Un bicchierino, como llaman aquí en Italia, con un vasito de alguna cosa, cómo fue mi amistad con Julio, que fue también muy, 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 muy cercana, muy fuerte, y he sentido su partida enormemente. Una ilusión que tengo es poder ir a Colombia este año, y si voy, tendré que ir a Bucaramanga a despedirme de Julio. Y le hacemos, Fer, y valía la pena reunirnos también. Si vienes a Colombia nos avisas, porque vale la pena hacerle, yo no lo conocí, pero lo siento muy cercano, y digo que ese tipo de eventos debe ser con música de acordeón al fondo. Sí. No, impresionante, y lo que dices de verdad, Ferdi, lo hace a uno pensar en lo que dijiste de los pocos que quedan en la compañía, pero siempre, yo soy de los que salí, ¿no es cierto? Y la mirada siempre es de admiración y de respeto profundísimo por los que permanecieron en la compañía y siguen haciendo cosas maravillosas. No, nunca de lo que tú hablas con una humildad grande, desde luego, de los que están ahí en el cañón y haciendo cosas maravillosas. Yo honestamente me quito el sombrero. Sí. De manera que felicitaciones. Valió. Yo les puse en mute porque había un poco de ruido de fondo. Marcelino, estabas en mute
Eras el único que no ha quitado el mute. Bueno, entonces, Reinaldo, adelante. Perdón un instante, Reinaldo. ¿Tú tenías ¿Alguien tiene algún otro comentario respecto para Fernando? Para Darío. Fernando no, pero sí quería, me pidió Álvaro Guerra que lo disculpáramos hoy y probablemente la semana entrante, pero por un O sea, que no va a asunto, dar la conferencia. no va a dar la conferencia, por un asunto personal que es personal, y no va a estar con nosotros por lo menos estas 2 veces. Pero quiero Ok, constatar que pidió que lo disculpáramos. porque nos falta entonces tema para la próxima semana. Sí. Ahora discutimos eso. Listo. ¿Algún otro comentario? Listo. Marcelino, estás en mute todavía. Bueno, entonces adelante, Reinaldo. Me permito sugerir que hay alguien que conocemos que tiene una presentación sobre agricultura ecológica extraordinariamente interesante y él no necesita más preparación que ponerla en la pantalla. Es Julio Botero. No Le lo puedes... conozco. es Gonzaga, no fue Gonzaga. No es Gonzaga. No, es de No, este pero grupo. estuvo de alguna manera ligado con la compañía, me da la Sí, impresión. Con la compañía sí. Sí, compañero Sí. Rey. Sí. En todo caso, es súper interesante la presentación y para él no necesita preparación, la puede dar inmediatamente. Bueno, igual que todos ustedes, yo creo que cuando nos hacen esa pregunta, ¿cuál es su libro favorito? Es imposible decir, aquí hay uno solo. Todo depende del nivel de interés, la etapa de la vida en que uno ha estado y el impacto que ha tenido la serie de libros que uno ha tenido la oportunidad de leer, asimilar, gozar, disfrutar y tratar de imitar. Igual que Fernando, y el Quijote y el 100 años de soledad para mí fueron claves para despertar la imaginación. Sinceramente, los dos libros tienen una capacidad de transmitir con palabras, imágenes que uno se puede crear todo un universo completo sin ver nada, simplemente en la imaginación. Entonces a los dos les atribuyo y les agradezco el tiempo que se tomaron en escribirlo y los que se tomaron el tiempo de sugerirnos que lo deberíamos leer. Hay un individuo que no sé si ustedes lo conozcan, porque no creo que tiene traducido muchas de sus obras. Se llama Ken Wilber. Este es un psicólogo integralista de una visión y una capacidad de síntesis absolutamente exorbitante, extraordinaria y de una claridad pasmosa. Él escribió un primer libro, The Scale of Consciousness, que yo lo traduzco así libremente, la escala de la conciencia, en donde hace un intento de ver el espectro continuo del electromagnetismo y lo aplica a la conciencia. Absolutamente interesantísimo y nos demuestra que la conciencia en ese sentido no difiere de la energía electromagnética, sino que se manifiesta en niveles diferentes, en estadios diferentes, pero que lleva una consecución absolutamente lógica e integral dependiendo de lo que la conciencia esté analizando. Él les sugiero realmente ese de la escala de la conciencia, sexo y espiritualidad, extraordinario. Hace un recorrido histórico de estas dos grandes áreas del espíritu humano, de la realidad humana, y hace una síntesis formidable. Después tiene otro libro que también se lo recomiendo que se llama La ligera liviandad del ser. Es una integración del ego y de la conciencia también desde una perspectiva muy original. Y finalmente, la visión integral de la realidad. Todos están en inglés, he traducido los nombres al español, no sé si esa sea la traducción, pero realmente si quieren ustedes tener una visión y un punto de referencia
integral en donde cada uno de los niveles de la existencia, en términos de la conciencia, nuestra percepción de la misma, tienen una coherencia y una forma de análisis que le da a uno una visión de conjunto, así como la que ustedes han presentado en algunas de sus intervenciones. Otro libro que en este momento no me acuerdo el nombre de la persona, se llama La Sinfonía del Cosmos. Este libro me abrió la apertura a la inmensidad del cosmos, pero en el sentido de la armonía que hay allá afuera, que apenas si podemos y estamos apenas arañando y viendo que hay una increíble sinfonía de movimiento, de organización, de estabilidad, a pesar de que haya las erupciones gigantescas de las estrellas. El cosmos entero tiene una organización absolutamente increíble y en ese sentido hay un elemento de unidad intrínseca a su misma organización. Después, estoy seguro que han oído hablar de Deepak Chopra. Este es un doctor que se especializó en Estados Unidos en cuestión de neurológicas del cerebro en la Universidad de Boston. Después se separó cuando se dio cuenta el divorcio que había entre la forma de ver la salud norteamericana y su divorcio casi radical en cualquier cosa del aspecto psíquico o espiritual. Y ha comenzado a través de una serie de libros muy claves a irnos mostrando de que hay una congruencia, hay una confluencia y hay una relación intrínseca entre espiritualidad y estar uno sano. Y uno de los libros que más me impresionó es El universo eres tú, en donde hace la mirada esa anterior que dije a la sinfonía del cosmos y descubre que en nosotros el universo se replica en términos de la organización energética que se da en nosotros a través de la organización física de nuestros órganos y a través de la organización de la conciencia, del ser consciente de ser conscientes, del ser conscientes de que yo tengo una conexión con mi yo absolutamente indisoluble, pero la perdemos en la medida en que nunca despertamos la conciencia de contemplación del yo. Y en ese sentido, entonces el universo, que lo puedo yo reflejar en mí, en mis acciones, en mis palabras y en mi manera de actuar, se pierde. Entonces la invitación de ese libro realmente es a descubrir que el universo está dentro de nosotros, expresado en múltiples niveles. Después hay otro, Chopra tiene por lo menos 4 libros que son absolutamente claves, que no los voy se los recomiendo porque él sí ha sido traducido bastante al español, si no lo pueden conseguir en inglés. Hay otro libro que me ha ayudado mucho a entender esta conexión interior de un estadística, un ingeniero estadístico que había trabajado para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y llegó un punto en donde dijo esto no es lo mío y se separó de todo eso y comenzó una búsqueda de ir precisamente descubriendo a través de análisis de múltiples datos diversos y aparentemente contradictorios para ir descubriendo todo un panorama impresionante del pasado que refleja muchas cosas del futuro, del presente y se pueden proyectar al futuro. El autor se llama Greg Braden. Y el libro que realmente me causó muy buena impresión porque me hizo descubrir una dimensión de la cual no era consciente, se llama La conexión entre la mente y el corazón. Y pone con evidencias científicas que el corazón, en términos de su constitución, de su armazón biológico, es superior
al cerebro en términos de conexiones neuronales, neurological. Él se basa en la investigación de un instituto que se llama el Instituto del Corazón, y han descubierto que la capacidad que tiene el corazón de memoria supera a la capacidad de la memoria, por lo menos del presente, de la mente. Entonces, la importancia fenomenal que se da cuando tú logras conscientemente conectar mente y corazón, despiertas un campo de interacción interior que te sirve para curaciones. Curaciones que llamarían milagrosas por aspectos religiosos y hoy en día llamarían curaciones de autoconciencia, en donde tú diriges tu pensamiento y corazón a actuar en el órgano o en el mal que tengas y pides la colaboración de los dos para que vayan y ataquen y neutralicen el mal, y tienen más de una evidencia de que esto es posible. Este señor tiene 5 libros más, todos, algunos muy esotéricos, porque se va a fuentes del pasado y descubre, por ejemplo, que en el calendario maya, cuando lo descifran, es un calendario cosmológico de 500,000 años. Y por eso cuando en el 2002 llegó y terminó el ciclo del calendario maya, algunos decían que era el fin del mundo, pero era porque ese calendario maya estaba dividido para ese periodo de tiempo. Y así otra serie de descubrimientos de civilizaciones pasadas que realmente despiertan el interés y la mente a otras áreas incógnitas por nosotros. Y desde el punto de vista espiritual, obviamente la Biblia está ahí presente porque es un libro que, aunque no es un libro que le pretenden ser un libro de ciencia, es un libro de espiritualidad formidable, formidable, quien hace una inmersión. Y el último libro espiritual que me dio mucha apertura nueva está escrito por Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que se llama El libro de la certeza, en donde explica lo que es la revelación progresiva y la esencia espiritual de los mensajeros de Dios. Realmente ese libro fue el que me dio el salto para poder decir: no tengo por qué dudar, me hago Bahá'í. No sigo más. Muy Gracias. bien. Gracias. ¿Una pregunta? ¿No? No se te oye, Guillermo. Gracias. Es que a esta edad comete uno pendejadas como hablar con el micrófono cerrado. Les pasa a todos. Lo que decía Reinaldo sobre el tema de la Biblia, y es muy cierto. Yo creo que somos muy pocos y yo creo que, pues, exceptuando a Fernando, que se debe haber leído la Biblia pues varias veces en su trayecto de vida, somos muy pocos los que nos hemos interesado por ver cuáles son los elementos que hay detrás de todo esto, ¿no? El libro del Apocalipsis, todo lo que es San Pablo, una cantidad de elementos que nosotros vemos que nos crearon en la fundamentación de lo que hoy somos. Así creamos en otras cosas, así no seamos católicos devotos, etcétera. Pero sí fueron un fundamento que nos guardó y nos deja sentado en donde quisimos estar siempre, que es en estos principios de vida que nos han unido en este grupo. Sí, señor. Así es. César Torres y Leonidas Borrero se disculparon, no alcanzaron a llegar. Y don Daniel se retiró también, que porque Sí. tenía que salir. Bueno, Reinaldo, mil gracias. A la orden. Gracias por la atención. Queda Pedro. Listos.
Pedrito, sigue su persona. Bueno, no, yo quería, primero, hoy estoy aquí porque necesitaba, como dicen, oír otras cosas de la vida, ¿no? Es que últimamente no tengo realmente ninguna presentación de ningún libro, tengo muchas cosas en la cabeza, indudablemente, pero, especialmente en estos días me he acordado de una historia, un libro que se llama El general en su laberinto, que es Simón Bolívar cuando se va a morir y que comienza a pensar en lo que hizo, en lo que no hizo y en lo que todas las cosas, ¿no? Pero la razón de por qué menciono el libro es simplemente porque me salió, ya que estoy ahora en una fase, digamos, de duelo anticipatorio, porque la señora que nos ayudó a crear a nosotros se está muriendo. Está allí en Bogotá, está en buenas manos, es una señora que tiene 102 años, Wow. que llegó de Boyacá a la casa. Ella era hija, era como la tercera o la cuarta de una familia como de 8 hijos. Esta señora, pues claro, en entonces, como lo que se hacía era que si había muchos hijos, entonces se mandaban a otra parte, ¿no? Entonces le mandaban, por ejemplo, a ser como la muchacha en la casa en alguna otra parte, o las ya mandaban con otras familias. Entonces así llegó ella a la familia nuestra. Y bueno, de ahí en realidad cuando llegó ella a la familia, solo había el primer hijo, somos 6. Y ella fue la que le cuidó porque mi padre viajaba por toda Colombia con una distribución de cosas agrarias y mi madre estaba con ella y también tenía otro trabajo diferente. De manera que bueno, ahí comienza la historia, solamente les quería compartir un poco esto porque resulta que nosotros de ahí para adelante comenzamos a nacer, terminamos en 6, pero la quien realmente se encargó de esas cosas fue ella. ¿Por qué? Pues porque era la La que estaba nana. ahí siempre. Ujú. Entonces, fue más madre que mi madre en muchas cosas y fue más padre que mi padre en muchas cosas, indudablemente. Yo tengo, digamos, como flashes en donde no encuentro nunca, por ejemplo, una relación de juego o cercanía, por ejemplo, con mi padre, sabiendo Igual. que era una persona muy correcta y todo, pero la otra cosa que es muy interesante es porque, claro, cuando uno es el último de una familia de 6 que tiene que ser atendida y no tiene los padres muy presentes, entonces, pues uno va recibiendo casi que por osmosis las cosas, pero ni nadie lo guía, ni nadie lo lleva por otro lado. Entonces, no es que hubiera estado abandonado, por supuesto, pero es muy interesante que a día de hoy hay muchas expresiones y muchas sensaciones que solamente han sido transmitidas desde esa persona, una persona humilde que aprendió con nosotros a hablar, perdón, a escribir y a leer, y que además de eso, pues ha sido el centro de esa parte, digamos, tan sana, que es el darse a los demás, que es lo que hizo ella durante toda la vida. De manera que, que la relación que hacía con lo de Simón Bolívar es porque cuando uno comienza a mirar hacia atrás, ya no porque esté en el final de la vida, sino porque está viendo transcurrir el final de la vida de muchos otros, entonces uno vuelve a pensar y a tener de alguna forma una elaboración de duelo gradual en lo que está haciendo. En el caso de ella, yo creo que no le quedan muchos días, pero se ha producido una cosa que era lo que quería comentar con ustedes también. La vida tiene unos aspectos muy interesantes cuando uno se acerca a la muerte, ya sea porque se va a morir o ya sea porque trabaja con ella, que es lo que habitualmente hago yo. Y hay un elemento que es muy importante, por eso puse la nota sobre la muerte de Luis Alberto, en el sentido en que el morir bien requiere muchas cosas, requiere ser o haber vivido de una forma, porque rara vez la gente se muere de una forma diferente a la que ha vivido. El que es
ha temido, siempre seguirá temiendo en el momento de la muerte y otras cosas que se agudizan porque ya no hay esa inhibición, digamos, cultural, sino es lo que le sale de todos los genes que ha venido generando conceptos, todo ese tipo de cosas, y que algunas veces la gente no se puede ver. En este caso, el asunto es que como nosotros hemos sido una familia que es muy nómada, entonces casi nunca ha habido, no solamente no hubo padres, sino que nosotros no hemos estado dentro de la casa cuando ya fuimos un poco más adultos, porque nos pusimos en cada extremo del mundo. Pero eso genera, digamos, unas historias de vida tan diferentes que cuando llega a una situación como esta y se encuentra uno con que somos hermanos, pero somos tan diferentes, comienza a ver lo que se llama una interferencia de duelos. Ujú. Y eso se ve es una cosa que es absolutamente, digamos, real y que en este caso es muy interesante porque, simplemente por compartirlo con ustedes, se trata simplemente de que son personas tan diferentes que en un momento dado quieren regresar a su sitio cerca de aquel que muere, en este caso Nuestra Señora Leito, pero cada uno de su forma. Y dentro de su forma, todos quieren ser operativos pagando en el momento de la muerte todo lo que no han hecho antes. Ujú. Las veces que no vinieron, o las veces que no la felicitaron, o las veces que pasó lo uno o lo otro. Y ese proceso se fusiona gradualmente. Entonces, este tipo digamos, de duelos está escrito en muchas partes, ¿no? En cómo se hacen, cómo se interfieren, cómo se tratan de hacer. Pero el hecho de que haya trabajado tanto tiempo en eso, pues dije, bueno, mira, no tengo ningún libro porque ahora estoy en plena estructuración. Además de que cuando uno es el médico de la familia, pues está jodido porque todos se lo preguntan a uno. Entonces tiene que hacer uno de médico, de psicólogo, de toda la cosa. De manera que nada, solamente quería compartir con ustedes eso y tal vez en algún momento les haré alguna resumen de este tipo de escritos en los que pues tuve el gusto de participar en el primero de los hospicios que se creó en Inglaterra, que se llamaba el St. Christopher's, y estuve allí un tiempo con aquella mujer que lo creó, que era simplemente una enfermera y que se dedicó a cuidar los pacientes terminales. De manera que la experiencia mía ha sido muy larga, digamos, muy profunda en ese sentido, tanto que me permite compartirla, ¿sabes? Y tanto que me permite darme la poca caballerosidad de no traerles a ustedes un libro, simplemente de compartir esto con ustedes. Eso es. Pedro, qué Qué belleza, bueno. qué belleza. Pedro, No, esas historias, Pedro, son Esto es más, historias maravillosas. esto es más que un libro. Esto es más que un libro. Exacto, es que yo iba a decir eso, es un libro de vida, poder contar esa historia de Divino. la forma en que la has contado, le trae a uno una cantidad de recuerdos violentos. A mí me pasó también con una persona que adoro, quiero muchísimo, que es una chica que nos crió y hoy en día yo todavía la llamo y le deseo Navidad y su hijo, me llama mi padrino, ¿no? Yo soy su padrino y el chino, un muchacho de no tuvo mucho estudio, pero una mente brillante, se inventó un negocio de poner plantas eléctricas en camiones y las alquila y está lleno de plata, ¿sí? Las alquila en los conciertos a las empresas Aquí no se volvió a ir la luz en Bogotá nunca porque cuando van a hacer la reparación, desenchufan y las enchufan los camiones de este muchacho y reparan y nunca se va la luz. Entonces, los niveles de satisfacción de la gente muy altos. Entonces, eso me acuerda muchísimo de esto. Y de otro recuerdo que me trajo, nos tocaste el corazón, Pedrito, en pocas Sí, palabras. definitivo. Otro recuerdo muy bonito fue, yo estudié toda la vida con un primo mío en el colegio. Su familia tiene muchos terrenos en Villa de Leyva. Y la señora que nos cuidaba siempre, ¿no? Yo iba casi siempre porque estudiábamos en el colegio, y yo iba a estudiar allá y me iba para la finca con ellos y todo eso.
la más regañona de todas, muy querida, pero muy regañona, nos cuidaba y nos ordenaba y todo. Pues resultó ser que ella con las cesantías compraba terrenito en Villa de Leyva. Ella era de estas boyacenses que se vino a Bogotá a servirle a esta familia. Pues cuando fui a comprar la tierra, miro los terrenos. Ella hoy en día es vecina mía y fue dueña del terreno de otro en mi casa. Entonces, son historias lindísimas, lindísimas, Pedrito, y me hiciste recordar, te felicito de todo corazón. Un libro de vida maravilloso. Guillermo, nosotros estuvimos en Barbosa, en la Santander. Betty, ¿cierto? Betty, en la casa de Betty con Elías. Sí, señor. Estuvimos con Adolfo Mario, La memoria. Humberto. Sí. Perdón, pero yo no me acordaba de eso, sí. Claro. Claro, yo conocí a esa persona. Claro, Betty y Elías. Él era policía, luego se dedicó a conducir carros, tenía su taxi y un día lo agarraron y le metieron una maleta que tenía que llevar para el aeropuerto, lo pararon y las maletas iban llenas de droga. Para la cárcel 8 años. Injustamente, por manejar un taxi que no tenía ni idea que llevaba. Entonces... Pedro, pero, yo tengo otra inquietud. ¿Qué pasa con tus hermanos? Los hermanos están todos, en este momento, a ver, te digo, en este momento tengo dos en Estados Unidos y los otros 2, 3 están, ya te digo, perdona un segundito, por favor, un segundito. Eso, fíjate que tal vez yo no sé, ustedes recuerdan, eran Raúl Francisco. Exactamente, eran 3 mujeres y 3 hombres. Sí. Los 3 hombres, que son los que ustedes conocieron directamente, estaban Raúl Francisco. Sí. Él, ¿saben más o menos la historia de él? ¿O no? No. Que él, cuando tenía alrededor de unos, ¿qué será? 16, 15 o 16 años, estaba con las pandillas y con todas las cosas, siendo un chico gogó más o menos. Bueno, buenísimo, muy brillante. Y por alguna razón, en ese momento le dijeron a uno de mis padres que él estaba metiéndose con marihuana. Estamos hablando de qué año sería eso, sería como el 65 o algo así. Bueno, en todo caso, Raúl, que era chulo, que era fantástico, y ustedes le decían chulo, ¿verdad? Sí. Aquí chulo en España se le dice al que es muy creído, al que es muy... Bueno, Raúl le quedaba bien el apodo que ustedes le pusieron y lo gracioso es que debido a ese cuento y a esa conducta, entonces mi madre llamó al que estaba de director de la escuela naval, le dijo, tengo un hijo que se está como desviando y lo que se usaba entonces... A la marina. Mándemelo mañana. A la marina. Allá se fue el Raúl. Bien, allá él como siempre, siguió con sus andanzas, pero ya muy disciplinado. De manera que él fue de una cáscara como para decirles a ustedes que se podía escapar de la escuela naval. ¿Saben? Ustedes recuerdan dónde está la escuela naval, ¿no? Se escapaba y se iba nadando a través de la bahía con los amigos de noche y volvían después de las fiestas. Imagínense usted cómo se llegaba a hacer la cosa. ¿Cómo pasaban de bueno? Bueno, exactamente. Bueno, ese es Raúl, el mayor de ellos. Él después terminó ingeniería naval y se vino a Bogotá, hizo una ingeniería civil también y después se fue a trabajar en los Estados Unidos, en ingeniería naval también. Él hizo una tesis pues bastante relevante en algunas cosas y entonces pues lo cogieron allá y terminó él de primer ingeniero de un barco Watson. Watson es los buques que llevan totalmente un arsenal
con aviones, tanques, misiles, todos en los de los Estados Unidos. Es una línea de barcos que son no gigantescos, son como de 60.000, 80.000 toneladas, que siempre van por cualquier parte del mundo según sea. Si el coreano lanzó otro misil, entonces dice, vaya, el barco va para allá, el Watson va para allá, el otro. Y entonces él era el primero. Eso tenía cosas muy interesantes, porque este fue un loco de todas las cosas, pero una de ellas, por lo menos, es que estuvo allí hasta el derribo de las Torres Gemelas, porque a partir de eso, como él no estaba radicado directamente en los Estados Unidos, a pesar de que servía a la Armada de Estados Unidos, entonces lo sacaron de allí, decían que ya no podía estar, entonces le dijo todo, y entonces ahí fue cuando se volvió a Colombia, vendió unas cuantas cosas, le dieron una buena cesantía, supongo, y se volvió a Colombia. Y allí tiene unos locales y vive de eso. Y bueno, allá está, con toda su historia. Es una persona completamente diferente, aunque yo la conocí en muchos de los aspectos y es fantástico. El segundo es el pollo, y el pollito es arquitecto, en general trabajó mucho tiempo acá, pero después cuando murió mi padre la primera vez, él se pasó a la casa porque mi madre estaba solo con esta señora y entonces se quedó con ellos todo el tiempo. De manera que él está todavía activo, de alguna forma no trabaja tanto, pero está desde hace alrededor de unos 18 años con ellos y es quien ha llevado todo el cuidado, no solamente de nuestros padres, sino de esta señora, lo cual vuelve a encajar en una cosa muy interesante y es que es una pena, pero al mismo tiempo una oportunidad. Y es que como estamos todos o hemos estado todos por fuera, el que ha estado finalmente con ellos durante sus últimos 20 años de vida ha sido él. Entonces ahora él no se despega de Leito, la señora, por razones obvias, hasta que no se vaya a morir. El problema es que tiene esa dificultad en dejarla partir, porque a los pacientes que mueren hay que Claro, dejarlos sí. partir y hay que ayudarles a partir en todos los sentidos. Vale. Y entonces, claro, está dentro de ese tipo de duelos que son más complicados porque es una adherencia a eso. Bueno, y el tercero soy yo, que ya saben ustedes que a veces digo tonterías, pero bueno, es eso. Y de las tres niñas están dos en Estados Unidos y una que está allí en Colombia. La mayor de todas está en Colombia. Y las otras dos, que son las que ustedes de pronto vieron conocer, una que se llamaba Mechas, Sí. y la otra que se llamaba Patricia. Patricia se fue para los Estados Unidos, hizo un máster allí en lingüística y terminó trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dirigiendo unos programas de lingüística para entrenamiento de todos los oficiales. Y la otra se casó con un colombiano que se ganó un concurso del Banco Mundial en sistemas, en ordenadores y todas las cosas. Y entonces se fue para los Estados Unidos y ella se fue con él. Luego se divorciaron allí. Yo creo que ella le llaman, nosotros le llamamos Mechas y todo el mundo le llama Mechas. Y ella dice, pues como soy una mecha, exploto en cualquier momento. Y entonces, bueno, esa es la historia de ellos, Gabriel. Muchas gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias. Oye, pero todos muy por el lado militar y la cosa así como de la disciplina y Pues interesantes. realmente sí. Sí, sí, Realmente sí. Raúl obvia porque le tocó. Yo porque estaba en las artes marciales. sí, Y las tres mujeres porque las mujeres dan mucha lealtad. sí. Oye, Guillermo, yo quería proponer que ese tema que nos habló Pedro hoy de la cuestión de la muerte y la preparación para la muerte y todo este asunto, que yo veo que ha trabajado mucho en eso, que valdría la pena una charlita tuya, sin tener que ser una presentación, pero un conversatorio contigo sobre ese tema, que veo que tienes una experiencia muy grande, que en estos días que, como decía un amigo, se está muriendo tanta gente que no se había muerto antes, hay que, hay que, Oye, hay sí, que sí, estar sí. preparado, hay que poder ayudar a mucha gente, ¿no es cierto? Correcto, Eh, correcto, correcto. de manera que
No sé si propongo Pues que... bueno, sí, es decir, yo encantado, por supuesto. En realidad es, eh, sería bueno, yo creo que sería bueno, sobre todo con las experiencias personales, Ujú, ¿sabes? Si han ujú. tenido ustedes experiencias o no y todo, sería mucho mejor tratarlas desde una perspectiva ya cuando ha pasado la cosa para poder entender. Pero las cosas que veo es la primera de la que les dije a ustedes que nadie suele morir de una forma diferente a como ha vivido. Eso lo Interesante. digo inicialmente, ¿no? Porque Qué bonito, qué realmente la frase gente le tan linda. angustia porque a veces le da miedo enfrentarse a eso. Pero la mejor forma de hacer vida es pensar que uno es mortal y Ujú. que todo lo que ve morirse, también uno es parte de ello. De manera que cada momento que tiene uno, pues hombre, todo lo demás llega a ser relativo. Pero bueno, Claro, ya hablaremos, si ustedes buenísimo. quieren, alguna vez sobre el tópico Sí, y Con excelente. mucho hacerles gusto. Claro. algunas... Buenísimo, buenísimo. Yo les estaba mostrando un libro que salió hace muy poco, que se llama El legado de amor, que trata sobre ese tema, sobre el tema de cómo prepararse para morir. Eso, Sí. eso. Bueno, pues perfecto. No, yo encantado, ¿eh? Ojalá no los aburra, pero lo voy a hacer muy bien. No, es un tema muy claro. O sea, lo que pasa es que cuando pasa uno y nosotros todos que ya hemos pasado ciertos números en el calendario, eh, ya ve uno que ya no es un día más, sino es un día menos. Entonces ya uno empieza a pensar, hoy y se murió un amigo y se murió otro. En estos días yo, con la muerte de Luis Alberto, yo decía, miércoles, ya es el primero del grupo que se va. ¿Lo retiro del grupo o no lo retiro? ¿Sí? Entonces empieza uno a ver, ese mismo día yo tuve dos funerales, el de mi tía, una hermana de mi papá, que falleció de 98 años, e inmediatamente después el de Luis Alberto. Ujú. Entonces, yo creo que es un tema muy actual para nosotros, creo Sí, yo. sin duda. Y Sí, sí, debemos hablarlo porque eso es una realidad. O sea, yo personalmente, yo no le tengo miedo a la muerte. Y gracias a Dios, yo creo que una de las cosas que he tenido en la vida ha sido una buena formación en ese sentido para saber que en un momento dado a todos nos llega. ¿Cuándo? Nadie se muere la víspera. Únicamente el marranito que iban a comer el 25, el 24 lo mató un camión, decía mi papá, Ujú. ¿no? Pero básicamente, si ese es el día que tú estás en la lista, que Dios ha determinado que tú te vas, tu alma regresa a donde vino, ese día es. Y no hay que temerlo. Hay que sí estar, digamos, estar preparado, ¿sí? Ujú. sí. Preparado en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, yo soy el tecnológico, se imaginarán, de esta casa y de muchas casas, ¿no? Pero entonces, yo tengo un papel así de largo, en la caja fuerte, donde dice, en caso de emergencia, ¿no? Todas las claves. Porque uno, exactamente, la clave, el teléfono, la clave, el computador, la clave, no sé qué, El cómo número de entrar la aquí, cuenta, todo eso. Claro, el teléfono del contador, porque lo manejo yo, ¿sí? Claro, claro. claro. Entonces, son pequeños detalles, pero hay que estar preparado. O sea, yo vengo de una familia de longevos. Mis papás eran 6 hermanos, queda uno de 96. En esta semana se murió la última de 98. Claro, ¿Sí? claro. Sí. No, perfecto, mira, me parece Echémosle. muy bien. Buenísimo el tema. Y El tema me Ah, parece interesante, muy bueno. Sí, sí. de repente la semana entrante que no teníamos a Álvaro Guerra, pero no hay tema, Guillermo. Sí, Me Pedro, sí. parece muy bueno. Pero lo vamos a citar como un conversatorio. yo creo que Conversatorio. sí, porque fíjate que como a Un pesar de que, conversatorio moderado por Pedro. Correcto. bueno, eso puede ser perfecto, sí, eso puede, me suena bien porque si te digo, pues como estoy haciendo todo Anote, esto anote, patriarca. también, entonces eso pues
puede servirles a ustedes por un lado, pero por otro lado no quiero que interfiera con ninguna otra cosa, ¿no? No, es que Ya no- estamos ¿no? teníamos a Álvaro Guerra, pero Álvaro pidió que un tiempo sabático y quiero ser muy claro, pidió un tiempo sabático porque estaba molesto por una situación que pasó en el chat. En el chat. Sí. Y bueno, y tiene toda la razón y simplemente no se puede hacer nada. Pero No, yo muy sí querido, protesté. muy, Yo protesté enérgicamente en el mismo chat Sí. diciendo que tenemos que tratarnos con respeto y con altura. respeto. Sí, sí, sí. Sí, es decir, Eso fue podemos claro diferir y en muchas cosas, pero ya de tratarlo al otro, que usted es un animal, pues eso ya no está bien. Sí. estamos de acuerdo. Ya que estamos hablando Muy del tema, amablemente, él muy amablemente nos dijo que no se quería retirar, pero que se quería tomar un tiempo, porque este grupo es muy valioso para él. sí. Claro. Pero perdón, les corto un poquito, es que ahora tengo que salir. Sí. Voy a recoger a Marta que dormir. está en la consulta. Entonces salgo ahora, ¿ok? Pero cuenten conmigo. Y si es Perfecto. Seguro vas a eso, porque hasta ahora, hijo, son horas de bar, ¿no? Sí, te vas a dormir. Pero así vivimos. Hay que sacar adelante a España. ¿ves? No, entonces queda listo para la semana entrante, Pedrito. Sí, señor. Bueno, de acuerdo, ok, Conversatorio, encantado. Oye, pero no le Gracias. pongamos sobre la muerte, pongamos el conversatorio sobre qué. es sobre el final de la vida. Eso, perfecto. La Buenísimo. preparación. Listo, Sobre y la se fue. última lágrima. ¿Ah? No, porque es que así se llama un comedero que hay aquí al lado del cementerio. La última lágrima. En las salas de velación de la 32 con abajo la Caracas, hay un chucito que se llama así, Sí. la última Sí, lágrima, sí. y se pagan su aguardientico para que salga más fluida la lagrimita. Claro. Pero ¿estás seguro que es un Tú ibas a hacer restaurante y no es nada más? Es un barcito ahí de mala muerte, o de buena muerte. Mire todo lo que nos está enseñando Ferdi a esta edad, ¿no? Ay, Dios mío. El último suspiro. Eso está bueno. ¿Pues seguro que no es una casa de citas? Hombre, Muy bien. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿no, Guillermo? sí, señor. Guillermo nos ninguneó, se largó. No, buenísima la conversación, de verdad, muchas gracias. Sí, señor. Sí. Buenísimo. Aunque a veces le meten demasiada filosofía muy alta para Sí, las mentes que no somos ciertamente. formados Un específicamente tiroteo, en esos wow, en temas. 80 con séptimo. ¿Que hay un tiroteo en Bogotá? Yeah. Al pie del Sí, poseto. ahí sale una noticia que mataron a un policía que en un intento de un asalto. Bueno, yo estoy en mi casita. Ahorita la llamo cuando termine. Qué vaina, ¿no? Mi hermana contándome que hay un tiroteo, al parecer en las 80 con séptima en la vivienda, lo trataron de asaltar. Desafortunadamente murió policía y tienen cerrado toda la séptima. Entonces hay un rollo de tráfico, el más macho del mundo. Sí. Entonces Balacera estaba en averiguando que dónde Bogotá estaba yo. deja 2 muertos. Hay 2 Ah, muertos. ay, joder. 2 muertos. Uy, carajo. De acuerdo con las primeras informaciones, 2 patrulleros de la policía detuvieron una motocicleta